laboratorio, parece, vimos tres términos que son bastante parecidos, ¿verdad? Vimos lo que era hemostasia, era el control del sangrado prácticamente, ¿no? La práctica, ¿no? Después hematosis, que es el intercambio alveolo capilar a nivel de los talentos interanular. Y hematosis, hemostasia y homeostasis. Homeostasis es dentro del límite fisiológico, el cuerpo mantiene constante su medio interno, que si no permite muchas fluctuaciones de los componentes de la sangre, ¿verdad? Serían incompatibles con la vida. Muy bien, ahora vamos a ver el proceso de coagulación, cómo se produce. Entonces, fíjense que tenemos, en primer lugar, el daño del vaso sanguíneo. Generalmente puede ser traumático, generalmente es traumático. Un trauma físico, un trauma químico, un trauma de cualquier tipo. Hay lesión del endotelio capilar y de las otras capas del vaso que comienza a sangrar. Entonces, comienza con la lesión o daño del vaso. El segundo momento es que para cohibir esa hemorragia, el vaso se contrae, disminuye su luz. El tercer paso es la formación del tapón plaquetario. Comienzan a migrar las plaquetas, a agregarse las plaquetas con la malla de fibrina y taponan el hueco ese de la lesión vascular. Y por último ya el coágulo se organiza con más tejido fibroso y ya se hace un coágulo duro, generalmente lesiones grandes, que va a estar un tiempo ahí taponando para que la hemorragia no se vuelva a repetir. Muy bien, entonces acá ya lo tenemos en forma esquemática ya explicado esos 4 pasos. Primero, mecanismo de la hemostasia. Hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre y se consigue mediante los siguientes mecanismos. 1. Espasmo vascular, que era la vasoconstricción. 2. Formación o tampón del coágulo, ¿no? La plaqueta. 3. Formación del coágulo, acá de fibrina, proliferación de tejido fibroso dentro del coágulo para cerrar el orificio del vaso lesionado. Entonces ahora vamos a ver punto por punto más detenidamente. Entonces aquí tenemos el primer momento, espasmo vascular. O sea, cuando se produce la lesión de la pared del vaso, el primer paso que va a seguir el proceso de coagulación es producir vasoconstricción. Vamos, aquí tienen trauma, rotura del vaso sanguíneo y contracción de la pared y reducción instantánea del flujo sanguíneo. El vaso tiene, o sea, 10 milímetros y queda en 1 milímetro, es decir, la hemorragia va a ser mínima con relación al primer momento. Ese resultado del reflejo nervioso de un espasmo miógeno local, factores humorales y locales de los tejidos traumatizados y de la plaqueta sanguínea. Entonces, ese espasmo vascular se debe a factores humorales locales. Ahí donde está la lesión se producen elementos que se llaman vasoactivos, que son los mediadores químicos, que ya vamos a ver más adelante. Esos mediadores químicos van a favorecer, junto con los tejidos traumatizados, se liberan los tejidos traumatizados junto con las plaquetas, forman, es decir, contribuyen para que venga el espasmo vascular y se cierre un poco la línea. Sigamos. El segundo paso dice formación del tapón plaquetario. ¿Cómo se forma el tapón plaquetario? Al principio trata de un tapón suelto que de ordinario bloquea la pérdida sanguínea, la pérdida de sangre si la brecha es pequeña. Entonces aquí tenemos los glóbulos rojos, tenemos la plaqueta y aquí tenemos, fíjense, la parte de la pared vascular con una solución de continuidad. Aquí está la herida, aquí está sangrando. Entonces acá ya tenemos el coágulo con la malla de fibrina y la plaqueta, etcétera, ya organizado. Después, material fungivo, vamos a ver que se hace un coágulo que dura
bastante fino. Entonces aquí tenemos organización, formación del coágulo. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada de la plaqueta y de la proteína sanguínea se adhieren a la pared vascular e inician el proceso de coagulación. Entonces aquí en este esquema con un corte sagital tenemos tres componentes en la formación del coágulo sanguíneo. Yo le pregunto, ¿cuáles son los componentes del coágulo sanguíneo? Me tienen que decir, son tres. Los factores de coagulación, la plaqueta y la fibrina. Esos son los tres elementos básicos para que se produzca un coágulo sanguíneo. Glóbulo rojo, aquí vamos a ver organización fibrosa o dilución del coágulo. Entonces, cuando la brecha, cuando la herida es grande, se organiza con tejido fibroso ese tapón que para el sangrado. Y cuando es muy pequeño el orificio, se disuelve, o sea, queda un coagulito temporariamente, un día, 2 días, y después desaparece. Sin embargo, cuando la brecha es grande, ese coágulo se organiza y puede durar varias semanas adherido a la pared, evitando que siga sangrando ese vaso lesionado. Aquí vamos a ver entonces el mecanismo de coagulación de la sangre. Entonces aquí está de forma simple los primeros pasos de la coagulación de la sangre hasta que se llega a la formación de la fibrina, que es esa malla trabecular que va a estar, es decir, lleno de plaqueta, lleno de glóbulos rojos. Después viene el tejido conjuntivo, y si la brecha es grande va a quedar fijo, prendido a la pared durante varias semanas. Entonces, la protrombina, piensa que la protrombina, es decir, es un precursor de la trombina. Esa protrombina lo llaman antes de la trombina. Esa protrombina, por acción de un activador de la protrombina, se transforma en trombina. Y esa trombina, es decir, actuando sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina. Entonces, esta es la forma más rápida y con un esquema bien simple del proceso de coagulación. Lógicamente que ya vamos a desentrañar ya en detalle cómo sucede eso. Entonces aquí trombo. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque como yo les decía al grupo anterior, aquí todavía está, siempre hay esa confusión. Y en el léxico médico, inclusive hasta médicos ya formados, hacen sinónimo de embolia y trombosis, como si fuera lo mismo. Y fíjense ustedes, ya van a ver, no es lo mismo. Entonces ustedes, por cultura médica y por información médica durante su carrera, ustedes tienen que salir bien formados y bien preparados. Entonces no puede ser sinónimo de dos palabras que no son sinónimos. Entonces yo les decía, embolia es el fenómeno de taparse un vaso sanguíneo por un cuerpo sólido. Ese cuerpo sólido puede ser un coágulo, y en ese caso se llama trombo. Ese trombo puede estar prendido ahí y no entrar a la circulación general y no pasa nada, pero cuando se desprende el trombo que estuvo tapando una pequeña lesión, o después vamos a ver por una rugosidad del endotelio, se activa la parte interna de la coagulación y entra a circular libre el trombo y va y se obstruye un vaso de grueso calibre con arteria pulmonar, entonces produce una embolia pulmonar. Pero es producido por un trombo
de tipo coágulo sanguíneo. Entonces, por eso es que yo pongo, las embolias pueden ser con trombo, de coágulo sanguíneo, puede ser gaseosa, por una bolia de gas, grasosa, por un acúmulo de tejido graso que ya vamos a ver, o seco. Entonces, fíjense, cuando es por trombo, tenemos visto. O sea, un trombo que estaba prendido a la pared se suelta y comienza a circular y puede ir y obstruir una arteria de grueso calibre, eso puede ser la pulmonar y conseguir una bola pulmonar que realiza. La otra forma es la gaseosa. Por muchos años se ha pensado, inclusive, de que a través de cuando se está transfundiendo algún líquido por vía venosa, llévase sangre, suero, de trans, concentrado de Matías, etc. Cuando se termina de perfundir, tiene que venir corriendo la enfermera a sacarle el equipo de suero para que, o cambiarle si es que van a seguir transfundiendo algún líquido para que no entre una burbuja de aire a la vena y le produzca algún problema. Eso casi nunca se ve. Hay enfermeras que están roncando ahí, el paciente queda media hora ahí con su equipo de suero, con dos parientes del paciente la despierta, se levanta con una trompa así, ¿no? Está bien. Entonces, casi nunca eso es la causa de la embolia gaseosa. La causa principal es que en el museo, en la casa submarina, donde esas personas tienen que sumergirse para ver esos corales, arrecifes, etcétera, ver qué cuántas colas tiene el tiburón, cuáles son los dientes de la serpiente marina, qué sé yo. Entonces, cuando lo hacen a más de 15, 20 metros, ¿ya? Y después tienen que emerger de la profundidad hacia la superficie, tienen que hacerlo por etapas. No pueden hacerlo rápidamente, ¿ya? De los 15 metros para abajo. Porque si lo hacen rápidamente, y no lo hacen por etapas, ciertos gases del organismo, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, se volatilizan en la sangre y forman esas burbujas que circulando en sangre van y tapan una arteria de grueso calibre y le produce una embolia gaseosa. Eso se ve mucho. Un buceo, casa submarina, por haber emergido rápidamente y esos componentes de la sangre se entran en estado gaseoso y rápidamente forman esa burbuja. Muy bien. Después tenemos las embolias grasosas. Mierda, ¿qué será eso? Sucede que cuando hay esos accidentes graves, gravísimos, por ejemplo un choque de dos automóviles frontal que viene cada uno a 100 kilómetros por hora, el impacto es como que se estrellase en una pared de hormigón armado a 200 kilómetros por hora, porque suma la velocidad de uno más la velocidad del otro. Y está el impacto que viene en esos pacientes. Yo me recuerdo que estaba en el pronto socorro, así, turno ahí de Platón, llegaban esos pacientes en esas condiciones por un choque frontal con múltiples fracturas, miembros inferiores, miembros superiores, la parte del cuerpo también el anterior a veces le abre con una lata de sardina en el abdomen, le produce una laparotomía prácticamente, viene con el abdomen abierto, ahí adentro hay zapatos periódicos, ¿verdad? Por la velocidad. Inclusive hay fenómeno de que el tipo estaba con media y sin que le salga el zapato, puta, las medias salieron. Es decir, por esa fuerza centrípeta y centrífuga, hay esos fenómenos que sale la media, ya se rompe ya una parte, entonces son como absorbidas y se salen, ¿no? Sin que el zapato le salga. Entonces yo le digo, dentro de ese abdomen hay periódico, hay zapatos, hay de todo, de tierra, ustedes quieren. Entonces, bueno, esos pacientes son atendidos por el cirujano, operado, el traumatólogo, el ortopedista comienza a reducirle la fractura, a ponerle clavos, ponerle una serie de placas, etc. Y a la semana, que son 10 días, le dan algo. El mejor de los casos. Y al salir del hospital, en plena puerta del hospital, ¡pum! Cae vieja.
muerte, muerte súbita. Bien, le hacen la autopsia, una embolia pulmonar. ¿Por qué? Grasosa. Porque ustedes saben que los huesos largos tienen la diáfisis. La punta, la epífisis. Entre ambos, los cartílagos, la metáfisis, que son los cartílagos de crecimiento. Bueno, en la diáfisis está la médula roja de los huesos. Ya por sí la célula roja, hemos visto, ¿verdad? Parte de la célula. Entonces, esa grasita que nosotros los canvas llamamos tútano, hoy se dice que es un hueso con tútano, un hueso de rojito. Pero en el diccionario de la lengua castellana es tuétano. Esa es la palabra castellana de Castillo. Pero nosotros los canvas ya el modismo que le decimos tútano. Ya nuestro hermanito del interior ya no sé cómo le dirá. Entonces, esa grasa se moviliza y vaya y taponea. Eso parece una cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ese bollo de grasa va y tapa una arteria de grueso calibre y tiene embolia grasosa y es muy frecuente en el postoperatorio, como le digo, de politraumatizado debido a esa atrición de los huesos largos, donde está la médula y una embolia grasosa. Muy bien. Después viene esto todavía es más de ultratumba. O sea, cuando hay una infección en la sangre, una septicemia, una sepsis violenta, localizada en algún tejido, ahí hay millones de colonias de un determinado microorganismo, llámese bacteria, millones, que juntan, hacen un bordo y van a taponar una arteria. Esas son embolias sépticas. Entonces, fíjense, con esta explicación ustedes ya han podido discernir bien y saber la diferencia entre embolia y trombosis. ¿Verdad? La trombosis, cuando se desprende el coágulo y circula por la sangre, se puede transformar en un émbolo sanguíneo de trombo. Pero además de ese émbolo sanguíneo hay émbolo gaseoso, hay émbolo grasoso y hay émbolo seco. Entonces, no puede ser sinónimo la palabra embolia y la palabra trombosis. ¿Verdad? Bueno, si sirvió para clarificar bien esos conceptos, bien. Entonces vamos a seguir. Decíamos trombo, porque aquí es muy escueto, ¿no? Fíjense. Trombo, coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo. Émbolo es el desprendimiento de un coágulo de su unión fluyendo libremente en torrente sanguíneo. O sea, nos está dando como que si fuera el coágulo ese desprendido que el trombo es el único émbolo que hay. Pero esa otra explicación pues merecía, porque hay distintos tipos de embolia. Etiología y procesos tromboembólicos. Entonces, todo esto es englobado con el subtítulo de procesos tromboembólicos. ¿Ya? Pues también no se escucha, ¿qué decir? No se escucha, ¿no se escucha qué? Que habla no se escucha para atrás. ¿Qué? ¿Está reclamando que yo hablo fuerte? No se escucha atrás. Ya. Oye, vos podés estar donde te dé la gana, pero no me estés hablando de encendiendo la luz, ¿ya? Anda a apagarla, porque yo tengo que apagar esta luz. Viene, te llega aquí tarde, apaga la luz y todavía viene a charlármela. Bueno, una nomás. No, apaga esta y dejarla saliendo. Eso, ahora sí. Ya. Entonces yo le decía que todos esos procesos que hemos explicado son procesos tromboembólicos. ¿Ya? Entonces, ¿y a qué se debe? Cuando la sangre se coagula y produce los trombos, se debe a dos elementos. Porque ya vamos a ver después el proceso de coagulación. Puede ser activado intrínsecamente o extrínsecamente. O sea, por un proceso externo o por un proceso interno. Muy bien. Esos procesos tromboembólicos se deben generalmente a rugosidad en el endotelio. Ustedes saben que el endotelio, la capa más interna del vaso sanguíneo, tiene que ser bien suavecito como terciopelo. Si hay un momento que tiene una rugosidad, por ejemplo una placa de ateroma, ustedes saben que la arteriosclerosis da una placa de ateroma que se adhiere a la mucosa del vaso. Y por alguna razón, por la corriente turbulenta de la sangre, se desprende una de esas placas de ateroma, deja una base sin el endotelio, sin tener la lisura,
sin mantener la lisura de ese endotelio. O sea, ahí donde se desprendió la tapa queda en lo mismo. Entonces, eso ya es suficiente para que comience el proceso de coagulación interna que ya vamos a ver. Entonces, por eso queda como primer elemento que favorece los procesos trombembólicos es la falta de lisura, o sea, la rugosidad de la superficie endotelial de un vaso. Y otro es un flujo sanguíneo lento. Cuando el flujo sanguíneo se hace lento, es decir, se pueden activar también internamente los factores de coagulación que pueden producirse trombos y llevar a. Entonces, el flujo sanguíneo lento por producción de trombina o de otros coagulantes lleva a los procesos trombembólicos. Sigamos. Entonces aquí, esto es un práctico que tenemos en el laboratorio. En la guía están estas tres pruebas de coagulación que entran en el examen, se hacen en práctica, etcétera, etcétera, y que ningún cirujano haga un procedimiento quirúrgico por más poco invasivo que sea, sacar un quirichí, drenar un absceso, sacar una uña enclavada, etcétera, que necesite hacer alguna incisión y todo, sin que se le haga por lo menos estos tres tipos para verificar su coagulación. Porque después a veces con una cirugía pequeña se desangre el paciente, no coagula, tiene complicaciones y después tiene procesos legales de los médicos porque nunca le pidieron preventivamente antes de la cirugía una prueba de coagulación. Y las tres pruebas de coagulación que se hacen en el laboratorio, por lo menos, siempre fueron estas dos primeras, porque los reactivos son más baratos. Ahora, cuando venga esto, dice que también hay que comprar cuántas rodadas aquí y no compran lo que se necesita para aprenderlo, es parte de la docencia, ¿no? Pero, es decir, nunca había el reactivo para hacer la prueba de protrombina, los tiempos de protrombina. Entonces hay TS, que es tiempo de sangría, que dura de 1 a 6 minutos, TC, que es el tiempo de coagulación, que dura de 6 a 10 minutos, y el TP, que es el tiempo de protrombina, que dura 12 segundos. Todo eso hay que saberlo, porque son preguntas de esas. Que son las tres pruebas de coagulación, como les digo, que son parte del programa práctico. Muy bien, entonces ahí, fíjense ustedes, este regalito. Esas son las dos vías de activación de la coagulación. Esta es la vía extrínseca. ¿Qué quiere decir? Le tira una cuchillada a alguien, le lesiona una arteria de grueso calibre, entonces es un factor extrínseco. El cuchillo en las manos de ese individuo lesionó el vaso y entonces el proceso de coagulación va a seguir esta vía extrínseca. Fue activada por un trauma tisular. ¿Cuál es el trauma tisular? La cuchillada, corte de la arteria. Y hay otro proceso que se activa de forma intrínseca. Traumatismo sanguíneo, contacto con colágeno. ¿Qué es el contacto con colágeno? El ejemplo típico es cuando esa placa de arteriosclerosis se desprende, tiene esa superficie en lo mismo. Y ahí hay fibra de colágeno, entonces la sangre está en contacto con colágeno. Y eso entonces va a activar el sistema y la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, fíjense que aquí, en la vía extrínseca, se inicia con el traumatismo tisular, una puñalada. Activa el factor tisular. Ahí en la herida donde está la puñalada, donde está el corte, se produce muchos mediadores químicos, entre ellos uno que se llama factor tisular. Este factor tisular va a actuar sobre el factor 7 inactivo, que lo vuelve factor 7 activado. Este factor 7 activado activa el factor 10 inactivado y lo transforma en factor 10 activado. Este factor 10 activado más el calcio va a activar el factor 5
Y este factor 5 va a activar también la zotrombina y la alta formada de trombina. Ese es todo el ciclo de la vía intrínseca. Ahora, de la vía intrínseca, fíjense, es más complicado todavía. El traumatismo sanguíneo, o sea, el lentecimiento de la circulación, es decir, mientras más lenta sea la circulación, más peligro hay de que se forme un trombo. Mientras, si hay desprendimiento de placas de ateroma y está en contacto con el colágeno, más posibilidades de que se produzca la activación del sistema intrínseco de la población. Entonces aquí, al haberse expuesto en la mucosa del colágeno ante la lisura, parte de lisura de ese endotelio, se activa el factor 12 y de inactivo se vuelve el factor 12 activado. Ese factor 12 activado, asociado al cininógeno y a la calicreína, que son mediadores químicos propios de la sangre, activa el factor 11 y lo vuelve el factor 11 activado. Este factor 11 activado por el ion calcio y activa el factor 9 inactivo y lo vuelve activado. Este factor 9 activado activa el factor 8 que estaba inactivado más el calcio y activa el factor 10. Y ahí entra, fíjate, a activar el factor 5 y después trombina y cotrombina. O sea, fíjense que esta parte de azul para abajo es una parte común, es una vía común. Hasta aquí es completamente separado. Son distintos, es decir, factores de coagulación que actúan. Pero de aquí para abajo ya es una vía común. Entonces yo siempre pensando en mis alumnos, ustedes piensan que nunca lo dura. Pero yo he dicho, mira, a aprenderse eso, hay muchas tareas. Es decir, lo voy a aprender un día, pero al día siguiente ya no lo vas a saber. Entonces, mejor es buscarle otra diapositiva más simple. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ahí lo voy a peor el remedio para la enfermedad. Debe ser más difícil todavía. Entonces, puro carpita y factores de población. Entonces, seguí buscando. Y allí esta. Esa. Ustedes se pueden fomentar el oso ya, ¿no? Se van a arrancar la boliviana. Entonces, pero es lo que en realidad se hace. O sea, agruparlo los factores de población de una vía, agruparlo de la otra vía y agruparlo los que tienen la parte común de ambas vías. ¿Verdad? Entonces me pareció coherente. Entonces, fíjense, la ruta intrínseca va a tener los factores 12, 11, 9 y 8. La ruta intrínseca. La ruta extrínseca va a tener el factor tisular, el momento de la lesión, y el factor 7. Y ambos grupos de factores van a converger en la ruta común. Aquí en la ruta común están los factores 10, 5, 2 y 1. Eso sí se puede. Y eso es lo que yo tomo cuando pido una pregunta, es decir, hay que tener los dos sistemas, la vía intrínseca y la vía intrínseca de coagulación. Entonces les dejo para que copien bien eso. Porque ¿ahí? Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a ver las anomalías en la coagulación. Pueden deberse a tres factores. Fíjense que la coagulopatía es un capítulo enorme dentro de la hematología. Pero, es decir, ahí nos ha dado el trabajo de agrupar en tres grupos las principales patologías o anomalías en la población. ¿Y a qué se debe? Entonces,
Los principales problemas de coagulación se deben, primero, a alteraciones en la función plaquetaria. La falla está aquí, el trombocito. Segundo, trastornos en la síntesis de las proteínas. Es decir, para producir factores de coagulación se necesitan también proteínas. Se necesitan también. Evidentemente, esos factores de coagulación son proteínas. Y la proteína, ¿dónde se produce? En el hígado. Y si hay una falla hepática, un tipo cirrosis, una insuficiencia hepática, entonces no va a producir factores de coagulación, no va a producir proteína y no va a producir vitamina K. Está jodido, ¿sí? Entonces, del trastorno en los factores de la coagulación adquirido o congénito, a veces por un trastorno adquirido, una cirrosis hepática, el hígado no produce factores de coagulación. A veces tiene una enfermedad hereditaria adquirida y eso le impide producir factores de coagulación. Entonces, los tres grupos que están englobando las anomalías en la coagulación son, entonces, alteraciones plaquetarias, trastorno en la síntesis de proteínas y trastorno en los factores de la coagulación. Entonces, aquí, con el título de trastornos principales de la coagulación. Entonces, aquí ya vamos ya directamente con nombre y apellido a la patología clínica de esas alteraciones en la coagulación. Entonces, ahí ya reducimos inclusive más el espectro. El anterior, el 90% de la patología está englobada en esos tres grupos que hemos visto. Problema de la plaqueta, problema de la proteína, problema de los factores de coagulación. Aquí llevamos directamente y aterrizamos en tres, que ya son, vamos a hacer eso, 90%, estos serán pues el 70%. Hemorragia por déficit de vitamina K. Sí, lo primero que se hace cuando un paciente tiene alguna coagulopatía, algo rápido ya y para ir preparándose el relleno de sangre, que se haga un balance de vitamina K. Después, la hemofilia. Vamos a ver qué tipo de trastorno es la hemofilia y a qué se debe. Realmente son factores de coagulación también que están alterados. Y la trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de la plaqueta? ¿Cuánto? 150, ¿cuánto? ¿O 250? 450. Normalmente Gaito lo da un poco más reducido. Gaito da un promedio de 250.000, que sería un rango entre 200 y 300. 250.000, ese es que yo pido. Hay otro libro que puede poner 10 más, 20 más, 30 más, eso no es problema. Pero como seguimos a eso, que tenemos que seguir a alguien para no tener esa importancia. Entonces, es como cuando decimos, ¿cuántos grupos rojos hay? Entonces, muchos dan 5 millones, 5 millones 200, 5 millones 300. Porque ahí lo da ya con un número bien exacto. Es decir, 5 millones 200.000, más o menos 300.000, y el otro 4 millones 700.000, más o menos 300.000, ¿verdad? En esos términos. Entonces, eso hay que decirlo. Muy bien, sigamos. Aquí vamos a ver los trastornos principales, entonces ya vamos a ver uno por uno esos trastornos de coagulación. En primer lugar, déficit de vitamina K. Casi todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Las hepatopatías como la cirrosis, la hepatitis, la atrofia amarilla aguda del hígado deprimen a veces el sistema de coagulación produciendo diátesis hemorrágica. ¿Qué es diátesis? Diátesis es tendencia. Yo no quiero ver a nadie rumiando, ¿ya? Porque de aquí a poco va a estar reventando globitos en mi jeta, ¿ya? Por eso es que, por favor, así como no toma ni chicha punanteña ni Gatorade, entonces tampoco se mantica chica. Yo no quiero nombrar a la persona para no hacerla poner vergüenza.
por favor. Si no, como les digo, si todo el mundo se platicara chicle, pues todo el mundo hacía rodito ya, aquí. Esto sería una brincadera con ese premio. Bueno, entonces, decíamos que el déficit de vitamina K es producido por patologías que tienen nombre y apellido. Hepatitis, cirrosis, hígado graso, todas esas patologías crónicas del hígado que pueden llevar a una insuficiencia hepática disminuyen o realmente suspenden la producción de elementos que entran llamados factores de la población. El 99% de los factores de población son producidos en el hígado. Si el hígado no funciona, no hay factores de población. Y si no hay factores de población, no hay población, la hemorragia permanente. Muy bien, sigamos entonces. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que afecta casi exclusivamente a los varones. El 99% de los pacientes con hemofilia son varones. Muy raramente ataca a la mujer. O sea, es ligado al cromosoma Y. ¿No? Y. Entonces, en el 85% de los casos se debe a anomalía del factor 7 y a veces en el factor 9. La gran mayoría, 75%, es por patología o ausencia del factor 7, 8%. Y en esos 15% restantes, factor 9. Ahora vamos a ver el término trombocitopenia. Define la presencia de una cantidad muy pequeña de plaquetas en el sistema circulatorio. El resultado son la aparición de hemorragias puntiformes en el cuerpo. ¿Cómo se clasifican las hemorragias puntiformes en el cuerpo? ¿Usted está con oficio o con otra materia? ¿Ah? Oficio, ¿no? Y ese texto lo ha adquirido del doctor Morales. No creo que eso es su tema. Muy bien. Le decía yo entonces de que con esto, la parte de población, tenemos entonces el 80% de los casos de, le decía yo de que la trombocitopenia es uno de los, es la, que habíamos visto que era 250.000 por milímetro cúbico la plaqueta. Entonces están por abajo, hay una diátesis hemorrágica. Entonces ahí me parece, ¿qué es diátesis? ¿Qué es tendencia? Pero dice, ese paciente tiene una diátesis hemorrágica, o sea, tiene una tendencia a sangrar. Ese paciente tiene una sintomático respiratorio, tiene una diátesis a tener tos crónica, con expectoración, con fiebre, etc. Entonces, es sinónimo de tendencia, o sea, es más usual, ¿ya?, que la persona que tenga trombocitopenia salga. ¿Por qué? Porque la falta de plaquetas lleva a que no se agregue la plaqueta al trombo y tenga problemas de presión. Bien, sigamos. Aquí vamos a ver el grupo A, el grupo A. Bueno, ya estos son grupos sanguíneos. ¿Ya? Hasta aquí el tema de hoy día. Y este otro tema y este es otro práctico. ¿No? Ya tenemos el práctico de coagulación de la sangre y tenemos otro práctico, grupo sanguíneo. Esto lo vamos a ver más detenidamente. Muy bien, nos vemos todos con ustedes el día martes, ¿no?